Del libro del profeta Isaías. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes no son vuestros planes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuáles son los planes de Dios? Podríamos preguntarnos, porque esta palabra de hoy es muy insistente en que nosotros reconozcamos cuáles son los planes de Dios, en que nosotros tengamos la capacidad de discernir si mis planes son consecuentes con los planes de Dios. La Biblia de Jerusalén habla de proyectos. La carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, nos puede dar luz para comprender cuál es el plan de Dios con nosotros. Este es el plan que había proyectado realizar con Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Jesucristo es la síntesis, el motor, el corazón de Dios, en donde se concreta el plan que tiene Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La creación, el fin de los tiempos y este tiempo intermedio, todo se sustenta, se agarra, se engancha dentro de ese engranaje que es Jesucristo, quien recapitula todas las cosas del cielo y de la tierra. Dios Padre está obsesionado con Jesucristo, su Hijo, al punto de que es el culmen de todo su actuar en la historia. Y dice San Pablo en la primera carta a Timoteo que el plan de Dios consiste en que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la salvación y la verdad se iluminan mutuamente, porque si Jesucristo es el centro del universo, Él es la verdad que nos ilumina, el conocimiento para saber discernir cuáles son los planes que Dios tiene conmigo. ¿De qué va la agenda de Dios? Y cómo nosotros estamos dentro de la agenda de Dios. Porque Dios, así como ha recapitulado todas las cosas en Cristo, nosotros somos hijos de Dios en el Hijo Jesucristo. Y también hemos sido pensados en la eternidad. Cada detalle, cada pensamiento, cada sentimiento. Somos hijos privilegiados porque Dios nos ha pensado con mimo, con ternura. Ese es el plan de Dios. Esos son los proyectos de Dios. Jesucristo, salvación, conocimiento de la verdad. Y que seas feliz. ¿Por qué dice la palabra de Dios de hoy tajantemente: mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos? Como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes no son vuestros planes. Tiene que haber algo de fondo para que Dios haga esa denuncia por boca del profeta. Podríamos intuir lo siguiente. Quizá porque la grandeza de nuestro yo siempre hace que no veamos al frente, ni mucho menos arriba, sino que estemos obsesionados con nuestro ombligo, pretendiendo ser el centro del universo. Nuestro yo es muy grande. Y así se evidencia en la respuesta o en la protesta que hacen los trabajadores que el amo contrata para que vayan a trabajar en su viña, que presenta Mateo en el capítulo 20, y que dice uno de ellos: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Ellos creían que les iban a pagar más y se equivocaron porque quizá eran conscientes de que habían hecho un trato con el Señor de que les iba a pagar un denario. Pero su yo, su ambición, quería más. Y Dios no es tonto, porque es que Él no mira, digámoslo así, tu forma, sino tu fondo. Y con estos hombres que le reclaman al amo, queda patente que estamos llenos de envidia, de juicios, de murmuración, que vivimos continuamente comparándonos y quejándonos, que tenemos una tendencia casi normal y natural a la ley del mínimo esfuerzo,
que la culpa siempre es del otro, que somos cínicos y poco responsables con lo pactado. En España se dice tenemos cara, mucha cara dura tenemos con Dios. Por eso el Señor es insistente en decir, mis planes no son vuestros planes. A veces parecemos o pretendemos ser más espabilados que Dios y nos equivocamos. ¿Por qué entonces mi vida dista mucho de los proyectos y pensamientos de Dios? Yo creo, hermanos, que también hay un segundo factor que incide mucho en nuestro comportamiento y en nuestro cinismo con Dios. Por la presión de lo material, por las circunstancias en que estamos inmersos, no nos dejan ver el cielo y mucho menos anhelarlo. Hace un momento os decía, no somos capaces de ver al frente ni mucho menos arriba, porque nos estamos viendo el ombligo. Yo. Ni pizca de humildad, ni mucho menos de coherencia o de memoria de cara a lo que Dios ha hecho contigo o ha pactado contigo. Y es verdad que nuestros proyectos distan de los proyectos de Dios porque nuestras aspiraciones son finitas y efímeras. Cosificamos a Dios a mi antojo. Y en ese orden de ideas también cosificamos, manipulamos, adulteramos la esencia también del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, cuando no se hace lo que yo quiero, pues protesto. ¿Por qué, Señor? Si estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Quizá estaban debajo de un árbol comiéndose un melocotón y ahora vienen por la tarde y se quejan, manipulan, adulteran, intentan manipular a Dios y nosotros somos igualitos a estos hombres. Si el sacerdote de turno no hace lo que yo quiero, es malo, no es ético, no es consecuente con su ministerio, no ama a Dios. Pero si me dan gusto en mi antojo, en mi tontería, ese padre es bueno. Dios me quiere. Y mi yo se engorda. Cuán equivocados y estúpidos somos en pensar que Dios se deja manipular. Y esto es una evidencia tan frecuente de nuestra inmadurez espiritual, de tener fe débil, religiosidades amañadas, superficiales, a medias y mediocres. Entonces voy y enciendo 400 velas a la Virgen, al santo de turno, para que me haga tal favor. Y si no lo hace, entonces, pues me cambio de santo. O como me dijo una mujer el otro día, pues lo guardo detrás del armario y de cabeza hasta que me cumpla.
Eso es ridículo, hermanos. Si no se dejó el Señor, entre comillas, manipular por David, que lo amaba tanto y le perdonó tanto, al tener la intención de construirle un templo, más adelante, si se lo permite, en Salomón, mucho menos el Señor se va a dejar manipular por una vela, por una peregrinación, por cuánto limpio al santo, por cuánto trapo cuelgo, por cuántas horas y bochornos y calores he pasado al servicio del Señor en la viña. Hipócritas, eso no es lo que quiere el Señor. Y aquí no estoy dando una interpretación de David, de mí como sacerdote. Considero, hermanos, que es necesario adentrarnos en una madurez y en una seriedad respecto al proyecto de Dios. Pedirle al Señor que nos conceda la gracia de saber, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que nos conviene pedir para nuestro beneficio. ¿Cuál es entonces, hermanos, según la palabra de Dios de este domingo, los planes de Dios? Dice Isaías que el malvado abandone su camino. Todos tenemos algo de maldad, aunque en esencia somos buenos porque Dios nos creó buenos. Pero abandonar el camino cuesta muchísimo, porque estamos enamorados de nosotros mismos. Y nos cuesta abandonarnos a lo enigmático que puede ser Dios, abandonarnos a un proyecto que no controlo, porque es el proyecto de Dios. Y como Él no se deja controlar ni me dice nada, pues me desespero, entonces sigo por mi senda. Abandona tu camino de maldad. Segundo, en ese orden de ideas, dice el profeta Isaías, que te conviertas al Señor. Que hagas metanoia. Que te conviertas. A veces hasta es bueno que nuestros propios pecados hagan metástasis dentro de nosotros mismos. Porque en lo ruin y en lo crudo de nuestro yo, Dios construye algo nuevo, hace planes nuevos. Y la conversión no es solamente un tema que se toca en la Cuaresma. Y por último, que lleves una vida digna del Evangelio de Cristo, como lo dice también hoy San Pablo en su carta a los Filipenses. Que lleves una vida digna del Evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, es necesario repetir muchas veces el encabezado con el que comienza la lectura de hoy de Isaías. Busca al Señor.
Busca al Señor mientras se deje invocar. Busca al Señor mientras se deja encontrar, mientras está cerca. Búscalo. En estos tiempos de COVID, uno escucha testimonios extraordinarios, ¿no? De gente que ha estado sumergida en este problema y cómo en su cruz y en su desesperación buscan al Señor y sienten paz en su corazón. Ay, hermanos, cuánto tenemos que buscar de Dios. Porque sin el Señor nos perdemos. Yo veo la imagen que está proyectada ahora y ciertamente que confunde. Porque así es el mundo. Sin embargo, el Señor emerge. Es luz. Busca del Señor. Y no tengamos miedo. No tengas miedo del Señor. Ponte los prismáticos del Espíritu para que con la paciencia y la quietud que se debe tener para manipularlos, encuentres al Señor. Sé consciente, hermano, que todos nosotros estamos en la agenda de Dios y que el Señor es rico en perdón, como recalca el profeta hoy. Y si es rico en perdón, es rico en paciencia y sabe esperar. No tengas miedo y busca al Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Señor, esta tarde queremos poner delante de ti nuestro yo más profundo y más grande y más soberbio. Nuestras quejas, nuestras rebeldías, nuestra poca paciencia, nuestra murmuración y nuestra envidia, nuestros juicios, todo lo que sale del fondo de nuestro corazón. Cambia, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver al mundo, de ver al hermano y de vernos a nosotros mismos. Tú hoy nos dices en el Evangelio que eres bueno y que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Seguro, Señor, que con nuestra debilidad
seremos los últimos de los últimos. Ojalá que seamos los primeros en ser rescatados, redimidos, transformados, perdonados, amados y llamados a un cambio de mentalidad. Perdónanos, Señor. Y gracias, Señor, por aguantarnos, porque somos muy infantiles. Porque nuestras fuerzas, nuestros proyectos, nuestros ideales son tan distintos a los tuyos. Quizá porque no tenemos claro que la prioridad debe ser el cielo y que este mundo pasa. Purifica, Señor, nuestra mente, nuestros afectos, nuestro sentir, nuestra fe, nuestra historia. Te amo, Señor, y ayúdame a amarte más. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Glorificado seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.